Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos al acto de homenaje a los artesanos de la madera. Señor alcalde, homenajeados, compañeros de la corporación municipal, vecinas y vecinos. Buenas noches y muchas gracias por estar presentes hoy aquí, en esta velada tan especial que nos reúne a todos en este acto de homenaje y reconocimiento público que hoy celebramos en el marco de las fiestas patronales que dedicamos a nuestra Virgen de Guía. Hemos querido aprovechar una época especial para todos los guienses, nuestras fiestas de la Virgen, manifestación de nuestra identidad, de nuestro pasado y de nuestro presente, que simbolizan una expresión sincera de los sentimientos que nos unen y nos identifican como pueblo, para recordar con un sencillo pero emotivo homenaje a un grupo de hombres que durante siglos realizaron y aún realizan una magnífica labor en favor de la artesanía de la madera. La profesión de carpintero es un oficio de siglos, de los más antiguos. En nuestra ciudad, en particular, la carpintería reconoce una larga y rica historia, forjada por multitud de maestros que tuvieron aprendices a quienes transmitieron sus conocimientos, haciendo de ellos, a su vez, consumados carpinteros. La profesión de carpintero es tan antigua que cuando hablamos de un carpintero muchos la asocian a José de Arimatea, el padre de Jesucristo, que según la Biblia era carpintero. Afirma Antonio de Bethencourt-Massieu, en la publicación del 475 aniversario de la fundación de Santa María de Guía de Gran Canaria, que en 1768 Guía era un centro donde había aprendido con fuerza la artesanía. Los maestros no se reducían a poner en práctica los métodos que aprendieron en el taller paterno, sino que fueron conscientes de la necesidad de estar al día para ser competitivos y estar al día experimentando las nuevas técnicas. Para ello necesitaban no solo saber leer, sino tener conocimientos de aritmética e interpretar dibujos. O que, por ejemplo, cuando la isla atravesaba una crisis muy dura, Francisco Escolar Serrano nos dice que en la villa tenía taller abierto 15 maestros sombrereros y que otros se habían trasladado a Tenerife. Por tanto, eran abundantes y competitivos. Todo esto llevó al gremio artesano incluso a crear escuelas. En Guía los gremios artesanos estaban muy bien estructurados. Hablamos de herreros, cesteros, zapateros, barberos, relojeros o carpinteros, cuyo serrín se teñía para elaborar las alfombras del corpus. Son muchos los carpinteros y tallistas que han sido propietarios de una carpintería o un taller en nuestro municipio. Grandes emprendedores y profesionales con una enorme reputación que ha dado prestigio a esta ciudad. Nuestro municipio se enorgullece hoy de poder ofrecer este reconocimiento público a los artesanos de la madera. Carpinteros y tallistas que dejaron tras de sí un recuerdo imperecedero y cuyo espíritu generoso y solidario ha quedado como una huella indeleble en nuestra comunidad. Pasando al desarrollo del acto, en primer lugar visualizaremos un documental sobre la historia de los artesanos de la madera en Guía, a través de entrevistas a carpinteros, tallistas y familiares, de fotografías antiguas, gracias a una cuidada selección de nuestro archivero municipal, Sergio Aguiar. A continuación intervendrá en nombre del colectivo de los artesanos de la madera doña Teresa Abreu Ponce, hija de don Eugenio Abreu Roque, primer profesor de carpintería del Instituto Laboral, que formó a muchos jóvenes que luego desarrollaron su vida profesional como carpinteros. Doña Teresa es arquitecta jefa del Servicio de Restablecimiento de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias. Y cerrará el acto nuestro alcalde, don Pedro Rodríguez Pérez. Finalmente, la nota musical a este acto la pondrá un instrumento construido por un luthier, un artesano que trabaja con instrumentos de madera, que antiguamente se encuadraban en el gremio de carpinteros y ebanistas. Se trata de la guitarra en las manos de Airam de Vera, que además estuvo con nosotros en el 26º Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Guía, y que nos ofrecerá un hermoso repertorio donde podremos disfrutar de obras pues tan hermosas como Dos Hermanas y Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche.
Un trozo de madera en las manos de un carpintero o tallista se transforma en la indispensable compañía de las familias y los hogares de cualquier comunidad humana. Generaciones de guienses han crecido con el sonido musical del sinfín y el olor familiar de la madera recién cortada y las virutas de serrín que se acumulaban a los pies del banco de carpintería. Olores y sabores grabados en nuestro cerebro y nuestro corazón, recordatorios de una infancia y juventud ya ida, pero añorada, como se añora el primer amor. Harrison Ford ha contado que nunca había sido tan feliz como cuando acariciaba la piel de una madera recién pulida. Carpintero antes que actor, siente la morriña del olor de la madera, de la forma de su escultura expresada en muebles y construcciones destinadas a perdurar y acompañarnos el resto de nuestra vida, como una parte importante de nosotros. Nuestra ciudad y nuestro municipio albergó innumerables carpinterías que abastecían a los hogares de la comarca de los enseres necesarios para iniciar una familia, una vida. En las camas fabricadas por aquellos extraordinarios maestros nacieron generaciones de guienses y de otros pueblos de la isla. Mobiliario para durar toda una vida, construidos por manos de maestros que ponían el cuerpo y el alma en un oficio respetado y admirado por los hombres y las mujeres de todos los tiempos. Aún hoy, muchas casas de nuestra ciudad conservan esos balcones, esas camas, sillas, mesas y cómodas que parecen recién salidas del taller de aquellos magníficos maestros. Magníficos maestros que se remontan al siglo XVII, cuando el gremio artesano guiense crea la primera escuela en el norte de Gran Canaria, aquí en Guía. De ahí la importante trayectoria económica y cultural que ha tenido nuestro municipio. A ello le siguió el segundo instituto de Gran Canaria después de Las Palmas, que se abre en Guía y donde se imparten, entre otras, la formación en carpintería. Algunos aprendices y alumnos de aquellos son hoy carpinteros y tallistas que fabrican los mismos muebles sólidos y duraderos que sus maestros, y como estos, serán admirados cuando la pátina del tiempo los haya envejecido noblemente y se conviertan en el arte de la artesanía de las cosas bien hechas. Hacer una cosa bien es arte, hacerla muy bien es un arte muy difícil, según Oscar Wilde. Ese es el arte de nuestros maestros y por lo que les estaremos eternamente agradecidos. José Hernández Ritter fue mi tatarabuelo y fue un reputado carpintero de su época. La primera referencia que tenemos de sus trabajos datan del año 1874, cuando se le encarga que fabrique o elabore el retablo central de la ermita de San Roque de Guía. Posteriormente, en el año 1899, se le encarga que ajuste la tribuna de la iglesia de Guía al nuevo órgano, el órgano de Guía que fue inaugurado por Camille Saint-Saëns en el año 1900. Mi bisabuela Margarita, a su vez, fue la madre de mi abuelo Salustiano, que siguió con la tradición familiar de la carpintería, no por mucho tiempo, porque él se percató de que su especialidad no era la carpintería, sino el comercio. La siguiente generación que se dedicó a la carpintería, no directamente, pero sí a la restauración de muebles, fue mi tío Néstor, que tuvo un anticuario hasta su fallecimiento. Él fue el que siguió la tradición familiar en lo que es la vinculación a la madera, ¿no? El resto de los miembros de la familia pues tomaron otros derroteros, ¿no? La calle Pres Galdós, conocida popularmente como la calle de en medio, fue durante décadas una calle en la que hubo varias carpinterías y que aún muchos recuerdan como una calle donde se respiraban los olores a madera, barnices, resinas y pinturas. En esta calle estuvo la carpintería de la familia Calsines, una saga de carpinteros desde principios del siglo XX, conocidos popular y cariñosamente por los Memos, carpinteros de reconocido prestigio de los que aún en muchas casas de Guía se conservan sus delicados muebles. Los hermanos Juan y José Calsines fueron los últimos representantes de esta saga de grandes carpinteros. Pero también en esta calle tuvo los inicios la carpintería de Juan Díaz, cuñado de los Calsines, conocido popular y cariñosamente como Juan el Grande, cuya empresa con el tiempo fue todo un referente en la fabricación de muebles en la isla. Después de haber estado en diversos inmuebles por el casco de la ciudad, la familia crea la firma Muebles Díaz.
En el año 1972 se trasladó al lomo de Guillén, inaugurando en abril una nueva fábrica con todos los adelantos para la época. Mueles Díaz fue sin duda todo un referente en relación al mundo de la carpintería. En este taller llegaron a trabajar cerca de 40 carpinteros. La carpintería de mi padre puedo decir que, bueno, fue una carpintería familiar. Enseñó la profesión a mucha gente, y me vienen a la cabeza de Paco Bartolo, que era de San Roque, Alfredo, que era de arriba de la cuesta, Boro, que era de la Atalaya, y allí se reunían también los de la edad de mi padre a jugar la partita al dominó, a jugar la partita a la lotería. Ahí se reunían en la carpintería las mujeres de la zona, y me acuerdo de verlas jugando la partida de la lotería los domingos. El taller de mi padre además sirvió de apoyo a mucha gente que no tenía maquinaria y venían a preparar su madera y luego se iban. La primera máquina universal de madera que tuvo mi padre la hizo él. La cruz que estaba en lo alto del pico de la Atalaya, que era de tea, se montó allá por el año 47, 48 o algo así. Está en las memorias de don Bruno. La hizo mi padre. Mi padre fue un soñador, hacía mucho, él tallaba también, y hacía, lo que pasa es que no, digamos que dirigiendo la carpintería no podía dedicarse a tallar o a hacer una cosa, tenía que llevar todo en general. Aquello era para mí una gran familia. Me gustaba ir a la carpintería, me gustaba el olor, ese acerrín, ¿sabes? Era tan familiar. Y yo me escapaba de vez en cuando de mi casa y me iba hasta la carpintería. Siempre, siempre, siempre. Y él pegadito, trabajando. Iba a hacer las cosas bien hechas y no engañaba a la gente. Si decía que esa madera era buena, era buena. Pero él nunca engañaba a las personas, nunca. Nunca. Mi madre le decía, pero mi niña, y tú no cobras lo que haces, Y le dije, déjate esta paca, que todo va llegando. Yo me acuerdo de verlo trabajando con el cepillo, dándole con el cepillo a la madera, de eso sí me acuerdo. Todo lo hacía bien, no por nada, pero él, las monjas no querían a otro sino a él para que trabajara, le hizo los trabajos de allí del colegio, de las monjas de la dominica. Era un gran padre, un gran marido, un gran abuelo y amigo de sus amigos. Mi padre fue carpintero antes de yo nacer. Cuando yo tenía 6 meses me llevaron allí y él estaba con su carpintería también puesta. Se dedicaba a hacer muebles, tallaba muy bien, que era casi la especialidad de él. Tenía varias máquinas, y luego tenía también personal. Cuando él se murió había unos 7 u 8 hombres con él trabajando. Recuerdo que una vez le llevaron un tresillo para tapizarlo, porque también tapizaba, y me dio a mí, me dice, mira, toma, una cadena de oro. Dice, se la lleva a la señora de don Manuel Barea, que me la encontré metida en el tapizado, al quitarlo se encontró con eso. Y yo recuerdo que la señora se la di, que me parece que se llamaba doña Manuela o algo así, se la di, digo, esto le mando a mi padre que se lo encontró en el... Y era agradecidísima y tal. Dale muchas gracias, ¿sabes? Un gesto de honradez, y eso pues yo creo que también me enorgullece a mí de que lo fuera. Él se quedó huérfano chiquitito. Le cuidaron unas tías, empezó a aprender y ahí siguió, hasta que ya se hizo carpintero. Nadie me hablaba mal de él, me hablaba muy bien, que era una buena persona, que era trabajador y que con todo el mundo iba bien. Él era carpintero, era tapizador, él barnizaba, él tallaba, o sea que antes cuando encargaban una alcoba decían un dote y él lo entregaba completo ya, tallado todo, barnizado todo, terminado ya para usarlo. Bueno y bien hecho, sí, la verdad que sí. Y siempre alrededor de la madera, él no daba olor sin la madera. Él siempre estaba rodeado de serrín, la verdad es que nunca lo recogía. Siempre estaba rodeado de serrín, olía mucho la casa, tenía mucha madera. Trabajaba con herramientas muy antiguas, es lo que recuerdo.
y no tenía nada eléctrico, nada automático, todo era manual, todo era muy antiguo, todas sus herramientas. Yo verlo es verlo a él con todas las cosas manual, todo su madera puesta, su banco hecho por él y todo era hecho por él. Y era mucho de su familia, está con sus hermanos, era dado a la gente, cualquier persona que necesitara ayuda, él siempre estaba ahí. En los últimos años lo que nosotros recordamos es que hacía puertas porque la enfermedad que tenía en las manos, una enfermedad degenerativa, ya no le permitía hacer trabajos más elaborados. Que era una persona muy detallista, con la madera, con los muebles. Yo te digo que todavía en su casa hay muebles de lo que él hizo, así que después de tantos años todavía esos muebles están ahí. En la zona de Casas de Aguilar, la carpintería de referencia fue la de Manuel Arencibia Gil, que realizaba trabajos en toda la zona de medianías. La carpintería de los hermanos Juan y Rafael Torres es una de las primeras carpinterías de las que se tienen noticias en la Atalaya. En ella, a lo largo de su existencia, trabajaron un nutrido grupo de personas, desde aprendices a carpinteros profesionales. Fue un punto de encuentro, de tertulias, y donde los habitantes del barrio acudían a resolver todos aquellos problemas que tenían con lo relacionado con la madera. Entre El Naranjo y San Sebastián transcurrió la vida profesional de José Bolaños Rodríguez, donde tuvo su taller de carpintería. Son muchos los guienses los que aún recuerdan los sonidos característicos del taller a su paso por San Sebastián cuando acudían al colegio de los salesianos. Años más tarde, el taller fue traspasado al carpintero Pedro Franco Díaz, que con el tiempo pasará a la zona de San Blas. La figura de Germán Caballero Rodríguez está asociada a otra de las grandes sagas de carpinteros del municipio, la familia Caballero. Germán Caballero trabajó muchos años con su hermano Juan José, realizando los trabajos de carpintería, especialmente relacionados con los tradicionales muebles canarios, como talleros, loseros, etc. En el Barranco de las Garzas, junto a la herrería de su padre, Manolito el Herrero, los hermanos Francisco y Paulino Osorio García, allá por la década de los años 60, abrieron un taller de carpintería en el que se fabricaba todo tipo de muebles. Avanzado el siglo XX, en la Atalaya se fueron creando nuevos talleres de carpintería, como el de Felipe Jesús Jiménez Pérez, que además de por su profesión, es recordado por su faceta de hombre luchador por las mejoras del barrio, lo que le llevó a participar muy activamente en la dinamización de la Atalaya. Fue concejal y presidente de la sociedad. Montaña Alta fue un barrio donde desde mediados del siglo XX ya habían carpinteros empadronados. De los más viejos y recordados está Juan Santiago en la zona de Fuentebermeja. Posteriormente la carpintería de Honorio Ríos, en la que trabajaron profesionales vecinos del barrio, que con el tiempo, al cerrar el taller, crearon la empresa Carpintería General Montaña Alta Sociedad Limitada, con Manuel y Santiago Luján, José González, Carmelo Castellano y Félix Díaz. Algunos de ellos se independizaron posteriormente, como fue el caso de Félix Díaz, con el que trabajó el carpintero Ángel Castellano, que a su vez, también pasados los años, creó su propio taller en la zona. Bueno, mi padre comienza con la carpintería desde muy pequeñito. Tendría a lo mejor 10 años cuando empezó ya a aprender la profesión. Cuando ya él creía o creyó oportuno de que podía empezar como autónomo, él va y se monta su carpintería. Y luego, nada, él empieza poquito a poco, haciendo trabajitos, esto, lo otro, y al final pues se va creando una cartera de clientes y toda su vida se dedicó a la carpintería. Era una profesión que amaba. Igual te hacía una cama o un ropero como te hacía un juego para que algún cliente se lo regalara a sus hijos o a su hija para Reyes. O sea, te hacía una camita pequeña para la muñeca y un roperito pequeño. Por supuesto, aprovechando la madera. Cuando compraba la madera sabía que de esa madera iba a sacar el trabajo que tenía, que le quedaba un resto, y en ese resto, con ese resto iba él a invertirlo en algo.
él tenía una pasión muy grande por la música. Pues de hecho es que a mí me metió en la vena, como se suele decir, notas musicales. Yo me acuerdo pequeñito llegar a la carpintería, yo a lo mejor tener pues 5 años porque no tenía más, y me sentaba en la batería para que yo le diera palo a la batería, por parte de él, porque él estuvo en muchas orquestas, estuvo en la banda de música del pueblo, hasta una maraca hizo una vez. O sea, él cositas de esas, él lo que hacía, le gustaba, era su pasión. César se dedicaba a hacer reparaciones en estas casas viejas. Toda la madera se podría y tal, y entonces habría que cepillarla, barnizarla, y a todo esto se dedicaba. Prácticamente no salía del pueblo, no tenía tiempo, porque era cuando no lo llamaba don Enrique el médico, don Eugenio, los médicos, todo era César Calero. En estas casas viejas había que tener un poco de, no sé, de artesanía, porque todo aquello era, no habían máquinas, herramientas que prácticamente fabricaban ellos. La sierra, que era una sierra de mano que se usaba así, pero él la cogió y la metió debajo y se inventó su sierra. Cualquier encargo que le dieras de madera, lo acogía con gusto. Mi padre comenzó con Miguel Abreu, maestro Abreu. Ahí empezó un poco pues lo típico, a ayudarlo a lijar y tal. Se fue metiendo ahí, involucrando, le gustó ese olor a madera, ese olor a la cola, el olor a barniz, a la madera recién cortada, y sobre todo también el verlo a él día tras día trabajando ahí, que incluso subía tarde a casa a lo que es a descansar. Recuerdo también que cuando íbamos de viaje él tenía una cámara y nos sacaba fotos, pero al lado por ejemplo de un balcón o al lado de una ventana, para él luego coger los dibujos y hacerlo en sus trabajos. Yo recuerdo de él que era muy serio, las cosas de él las quería siempre bien hechas y todo milimétrico. Recuerdo de estar lijando, no, esto no, tienes que hacerlo así, tal. En la casa de mi tía, en Galdar, él colocó todo el barandal de la subida, y siempre que subíamos pues recordábamos eso de él, aparte de toda la madera y todo lo que hay construido en nuestra casa aún. Yo creo que si él hubiera seguido vivo a lo largo, yo creo que sí me hubiera enganchado. La verdad que es una profesión que me hubiera gustado. Mi padre se dedicó yo creo que desde lo que tenía 15 años, una cosa así. Yo antes ya estaba aprendiendo a carpintero, y después a lo que se dedicó posteriormente. Él tenía mucha devoción por la Virgen de Guía. Se pegó, ten en cuenta que él estuvo trabajando ahí desde principios de los 60 a principios de los 70, estuvo como 11 años. Prácticamente el camarín de la Virgen de Guía se inauguró, si no recuerdo mal, en mayo del 72 por ahí. Pues prácticamente hasta esa fecha estuvo ahí trabajando, son muchos años ahí acompañando a la Virgen. Muebles artesanales, se hacían para toda la vida, sí, eran sobre todo con plantillas, ellos trabajaban mucho con plantillas y con maderas nobles, con morera y vitacola y eso. Sí, eso era para toda la vida. Recuerdo que cuando se cerraba la carpintería, ya acabada la jornada, sí se ponían a jugar a las cartas, sobre todo las cartas. Y me mandaban a mí de pequeño a comprar allá a los Bumbas, a San Roque, un poquito de jamón y eso, y se ponían allí a picar un poco de pan viejo hallado y jugando al subastado, al envite. Recuerdo una vez que mi padre me hizo un carro de estos que se usaban antes de madera, que te sentabas en el suelo y te tiras por la calle abajo. Y no sé si algún vecino se iba a quejar porque mi padre me había puesto unas ruedas de cojinetes, de metal, y hacía mucho ruido. Y mi padre me las cambió y me puso unas ruedas de madera. Me hizo unas ruedas de madera así, y después con las de madera era como amortiguaba más el ruido y era fum, fum. Pues comienzo de carpintero, pues tenía 12, 13 años, por ahí más o menos. Con 18 años me fui, y me fui con otra pequeña empresa, que es donde se aprende
mucho más. Esto es una gaslopa y es lo que nosotros llamamos gaslopa a una máquina grande, porque antes se trabajaba con esto y esto deja las cosas pues derecho. Me la regaló nuestro Miguel Abreu, un carpintero de AUPA. Puse la luz, quité la luz, encalé y me compré una máquina. Y encima la máquina se llama Rita porque vino el día de Santa Rita. Pues esta es una foto de que estábamos trabajando en el ayuntamiento y esto es de una murga, que en ese año cada barrio de Guía pues hacían una carroza. Por la murga, los charanguetas, decidimos de hacer una, y era un barco vikingo, se ponían a bailar a rama con una caja de cartón, le pintaban un dibujo y le abrían un agujero para ellos ver. Pues un día digo, estos chiquillos, vamos a hacer un papahuevo, ya hicimos 3 papahuevos. Y saliendo de aquí, la misma noche, el mismo día del día siguiente, era la rama, nosotros pintándolo. La altura era esta, y a razón de cómo han ido ellos creciendo, pues hemos aumentado un poco. Yo cuando era pequeña, que tenía la carpintería, y después al lado tenía un motor que es cuando ponía las máquinas en marcha. Recuerdo cuando llegaba el camión de la madera, él tenía que descargarlo. Él era muy fino trabajando, muy finito. Me dice que empezó tallando y después de tallando fue carpintero. Y después me acuerdo cuando venía a la fiesta de Guía, le llevaba los papahuevos para restaurarlos. Siempre me acuerdo estaba yo en la carpintería y miraba aquellos papahuevos, ay Dios mío, aquellos papahuevos. Mi madre a media mañana le llevaba su cortado y eso, y entrábamos, y él siempre allí con ¿sabes? Pegado, cortando, lijando, poco a poco. Primero hacía lo de la calle y después poco a poco hacía lo de la casa. Si tenía que tallar, tallaba y hacía de todo. Y también barnizaba, todo, él hacía de todo. Y cuando terminaba, miraba para ahí y se quedaba contento. Yo le conocí de carpintero, trabajando en Guía, Santa María de Guía, con Genio Abreu, donde trabajó varios años y hacía grandes trabajos allí. Tuvo un tiempo por allí, por el instituto. También estaba trabajando en ese tiempo Lule, frente al instituto. Allí trabajaron en equipo y hacía grandes trabajos también, porque él era muy buen carpintero, eso sí que tenía, muy buen carpintero. Trabajó en Fuerteventura, hacían un equipo, iban a terminar apartamentos, iba también a Lanzarote, a La Palma, hacía varios sitios, como eran buenos carpinteros, pues eran muy solicitados. Trabajó también con Juan José Caballero. Allí también formaban equipos y los mandaban a terminar casas, a terminar cosas, puertas, ventanas, que era su especialidad. Y todo eso lo combinaba con el fútbol, a la Unión Deportiva Guía, donde allí terminó su etapa futbolística. Con sus amigos todos ponían un granito de arena, empezaba a llamar a uno y otro y se llenaba su carpintería de amigos. Y que no faltaba el ron Ariuca y la pesicola. Y su pescado frito. Yo tenía 14 años cuando dejé los estudios. Y mi padre dice, o trabaja o aprende un oficio. Dice, donde único puedes entrar es en una carpintería. Y ahí empecé con 14 años. Yo llegué a mi casa llorando un día y le dije, ma, yo me quiero marchar de allí porque todos mis amigos están en tal sitio y yo no hago nada más que lijar. En resumida cuenta que mi madre me contesta, usted se queda donde está, que para eso entró. Mi maestro profesional fue don Manuel Aguiar Pérez. Y esa es la ventaja que me da a mí, que yo aprendí la base y no me puedo quejar. Y estoy súper agradecido a esa persona. Cuando regresé del cuartel, me empecé a trabajar por mi cuenta en el mismo taller donde aprendí. Ahí estuve unos cuantos años hasta que me marché para Las Palmas a trabajar en la construcción de carpintería. Cuando yo tenía 53 años y me dice, esto hay que hacerlo. ¿Y cómo cree usted que yo haga esto? Empecé a darle vuelta a cómo podía ser, cómo no, hasta que
me surgió la idea y la hice sobre lo que me habían dado. Me pusieron una mesita virada al revés, yo puse las patas y cuando eso estuvo, se le puso el piso encima. Dicha mesa está en el gobierno de Canarias en Tenerife, donde los consejeros, en este caso, se reúnen para tratar temas de Canarias. La verdad que me siento muy, muy orgulloso de dicho trabajo. Lo primero que hago es decirle a mi señora, mira, esa es la mesa que yo hice. Y la verdad que me siento súper orgulloso de ella. Como una cosa más de mi oficio. De niño ya pegué a oír a las pocas que habían aquí y pegué a aprender la forma de trabajar y todo eso. Ya después ya estuve trabajando con un señor llamado Ignacio. Ya se acabaron los carpinteros. Ya no hay carpinteros aquí en la Atalaya. Cuando antes habíamos 6, 7, 8 personas. Yo trabajaba hasta para Las Palmas y todo, montones de pisos, arreglando pisos y todo, poniendo puertas, bastidores, todas esas cosas, sí. La carpintería lo que tenía era que cuando mandaban a uno a apartar las tablas, los palos grandes, a eso sí era pesado. Porque las tablas esas las pusimos entre unos cuantos, pero no me acuerdo ya de ellos, es verdad que no me acuerdo. Eso viene ya preparado, no es que lo preparáramos nosotros, eso viene ya preparado y nosotros es nada más que cortar a la altura y todas esas cosas y pegarla una con otra después. Cuando se hace un trabajo que vaya a durar muchos años, es lo importante. Yo me lo pasé bienísimo, gracias a Dios, y los que estaban conmigo también. En aquel tiempo no había otra cosa, o eras carpintero, fontanero, albañil. Con 12, 13 años prácticamente empecé en el tema. Y aquello me llamó la atención, yo no estaba acostumbrado sino a ver los animales con mi padre, cabras, ovejas, historias de estas. Y al ver aquello prácticamente me enamoró desde el principio. Y cada vez que veía algo prácticamente lo replicaba. Y pensé en montarme un taller. Era una cosa que nunca quería hacer, porque realmente yo no me había capacitado para solicitarle a alguien, mira, esto te vale tanto. Yo me daba hasta vergüenza pedir por los trabajos de entrada, ¿no? Hombre, hoy en día la carpintería es casi un paseo, porque los esfuerzos ya no los hace. Y ha cambiado en otro sentido, que cuando yo empecé prácticamente se trabajaba para casas de muebles y para cosas así que no daban un duro. Hoy día los trabajos son todos previo encargo. No menosprecio ninguno de mis trabajos. Soy como los luchadores. Todos me han dado mis satisfacciones en el momento de hacerlo. Yo empecé como carpintero de 14 años. Empecé en una carpintería en Montañasta. Y con los de Juan el Grande estuve de 16 a los 18 años, 2 años. Estuve arriba en San Roque. Compré un solar aquí en la dehesa, hice un callo salón, puse una carpintería con 25 años. Estuve trabajando del año 65 al 70 aquí. Yo hacía muebles de estilo, comedores, alcobas, montones de muebles. La afición mía era siempre trabajar en máquinas. Yo no, trabajar en el banco no me gustaba. Lo mío era trabajar en las máquinas, porque era un instinto que tenía en de que estaba en mueblería, en guía, con Juan el Grande, de chiquillo, que eran chiquillos, yo todavía con 16 años cerrados, me ponían a trabajar en las máquinas y yo iba a las máquinas sin miedo ninguno. Conmigo aprendieron mucho. En la época aquella de los muebles, yo tuve muchos carpinteros. Habían algunos que aprendían, eran buenos para aprender rápido. Este mismo Carmelo, no tenía uno que explicarle las cosas 2 veces. Con una vez que se las explicara ya él se le quedaba la cabeza. Bueno, yo era bastante joven cuando me fui de la escuela y me fui a un taller a aprender carpintero. Antes había muchos niños carpinteros, pero es que la zona de Guía y Galda era la zona de los carpinteros, donde más gente había, de carpinteros, donde quiera había una carpintería. Donde quiera en la atalaya de Guía había montones de carpintería, había carpintería dentro del pueblo de Guía. Cuando yo empecé a aprender me fui a un taller
me empezaron a enseñar, alijando, tiempo y tiempo, y así, y hasta que acabé de aprender. Antes lo más que se acercaba eran las alcobas. La alcoba con sus armarios, su mesa de noche, todo, aparador. A mí me gusta más lo moderno. Siempre me ha gustado, y si posiblemente hacer cosas estándar, fabricar cosas estándar, tipo fábrica. Porque ves el volumen de la producción, a lo mejor puede que te entre un durillo más. Cuando yo monté por mi cuenta, aquí, la idea mía era fabricar algo, que fuera que dice, bueno, me voy a dedicar a hacer sillas, pues hago sillas y fabrico sillas. Es raro el día que no te llame alguien para trabajo. Hoy en día, ahora sí es verdad que la carpintería para mí es cuando más trabajo prácticamente ha habido. Y estoy contento con el taller que tengo, y más porque mi hijo se ha quedado ahí, se ha quedado trabajando con el taller. Cuando terminaba el colegio, pues me asomaba en esta ventanita que está ahí al lado, una ventanita ahí a verlos trabajando dentro, porque estaban trabajando dentro, y allí me asomaba porque a mí eso me gustaba desde chico. Y entonces cuando terminé del colegio, pues me vine a trabajar ahí. Y estuvimos un año a lo mejor nada más que lijando, dando lija, porque antes era todo tallado y torneado y tal, y había que dar mucha lija. Entonces los aprendices, lo primero que los ponían era lijar. Y yo me acuerdo cuando Honorio me dio, me parece que fue unas pesetas para pesar, ¿no? Ella empezó a darme algo, yo me iba contento para dárselos a mi madre de que llegara de abajo. Y esa era la ilusión que había. Y después yo animaba a los muchachos, coño, le daban un ajuste, y yo le decía a ellos, venga, muchachos, sí, venga, anímese, cójalo. Y la verdad que siempre tenía desempeño, ¿sabes? Y le ayudaba a ellos para que ellos... Y esa es la historia nuestra aquí, ¿sabes? Con los chicos que habíamos dentro, pues pensamos en poner una carpintería, que se llamaba Carpintería General Díaz. Estaba Manuel Luján, Santiago Luján, José González y Carmelo Castellano, y yo, que era el más pequeño de todos. Tenían una vivienda en Junquillo, y entonces allí puse un taller. Compré maquinaria y puse allí el taller. Todo el balcón de la sociedad, el primero que se hizo, después lo de Amado, toda la carpintería de Amado, la carpintería de Manuel Luján después también se la hice yo, cuando puse los muebles ahí, quiere decir que prácticamente los trabajos de montaña alta casi todos los he hecho yo. Pues llevo toda la vida trabajando de carpintero, en todo. El taller mío es un taller de que sí que se hace de todo, de cocina, muebles, roperos, puertas, lo que haya. No hemos tenido nunca problema de decir esto no es lo que la gente quiere, que lo hacemos. Lo importante de la carpintería es que te guste. Si te gusta, tienes todo. Yo comencé la carpintería con Honorio Río. Resulta que yo trabajaba por ahí en Los Pozos. Y después a mí me gustaba ver embanizar. Y entonces estuve ahí embanizando ahí en esos de Maestro Pancho. Ya después me dediqué a esto de los penachos y esas cosas, a voltearlo. Y después fue el trabajo a hacer patas ya torneadas, cabezas de cama, pies de cama. Todos esos días, ese día hacía la moldura, yo hacía el estilo y después lo tallaba el tallista. Y bueno, después ya lo pasamos para llevar y seguí después cerrando madera. Después me metí a la máquina a cerrar madera. Yo de mueble, nada, tú me dices, me jalar por palos, sí. Me jalar por palos madera y eso es lo más que es lo mío. Después muebles, no te digo, no he hecho una mesa de noche, que es lo más sencillo. No, sí, me gustaba en los tiempos, me gustaba de trabajar en el cifín, me gustaba mucho, pues todo el día torneando, quiero decir, volteando, no torneando, volteando. Yo cogía un palo de madera y lo viraba al revés. Cogía la que me gustaba, la otra se la dejaba. Esa es la selección que había ahí. Pues creo que tenía que saber si iba a buscar riga, era riga, si iba a buscar bitacola, que no tuviera rajada, que no tuviera nuces, tenía muchas cosas que había que darle vuelta. Yo estoy a un arte y los huesos míos están de eso mismo también, de que fueron muchos palos que pasaron por encima de mí. Ahí empezó y bajaba de la Valle Pineda los lunes y regresaba los sábados a la tarde porque se quedaba en
en la carpintería por la noche encima de un banco de trabajo porque era imposible, ¿sabes?, llegar a lo mejor a las 12 de la noche para volver por la mañana a las 6. Así empezó de soltero con a lo mejor 16 o 17 años. Y después trabajó aquí en el Lomo de Guía, que era la carpintería de Juan el Grande, que le decía. Hasta que decidió ya tenía experiencia y tal, salió del cuartel y arrendó un pequeño local en Montaña Alta que era de otro carpintero que lo había dejado, hasta que él empezó allí con su propia carpintería. Había una madera que como te acercaras allí, te intentaba de asfixiar. El serrín que desprendía te hacía toser, te hacía mal respirar, te hacía retirarte. Ahora, en tiempos de frío, te ponías al lado del serrín y eso era como una manta. Me acuerdo yo los niños que a veces iban por allí, había que tener un cuidado tremendo con las máquinas, porque todo el mundo se quería acercar al serrín en época de frío, porque eso daba un calorcito tremendo. Los carpinteros en la época esa, para mí, desde mi punto de vista, eran imprescindibles, porque el ejemplo de la cuna, una cama, una puerta de una casa, muchas veces tenías que cargarte los muebles al hombro por piezas, porque era imposible llevar, porque pesaban el doble o el triple de lo que pesan hoy en día, porque era madera pesada. Y llevar un mueble antes era a lo mejor una familia entera, ¿sabes?, desplazando ese mueble. Los carpinteros, cuando veían una obra terminada y se recreaban en ella por el sacrificio que habían hecho, por cómo había sido la terminación y por los trabajos que habían pasado. Sí, señor. Guía siempre fue una cuna de buenos carpinteros, muy nombrados. Pero la carpintería era un oficio ilustre, un oficio muy apreciado. Hacer maravillas, hacían grandes maravillas. Después la yuela y todas esas cosas para figurar, pero se hacían buenos trabajos. Después pasó a lo industrial, que eso empezó Juan el Grande. Con Juan el Grande estuve unos añitos, me hice cargo total de presupuesto, de diseño, de ordenación de trabajo, de programas. Todas las semanas dos camiones cargados de muebles con el camión de Felipe el de reparto. Todas las semanas iban dos cargados de muebles para ese sur, que es donde estaba el trabajo, donde movía el dinero. Y me vi obligado a venir y poner una humilde carpintería aquí en San Juan. Ahí estuve 20 y pico años. Hice con los chicos que es y la cantidad de trabajos importantes que hice, pues yo no me dedicaba a cosas importantes, cosas que no, yo me dedicaba pues a lo que son escaleras, cocinas, mobiliario de todo tipo, decoraciones de todo tipo, pero yo pues lo que es la bitacola siempre se lo asesoraba a la gente. El roble, lo mismo, la samanguila o el sapeli, también, según los trabajos y para lo que era, ¿no? Mis muebles para toda la vida. Mis muebles han sido para toda la vida. Había que estudiar cómo y había que hacerlo, ¿no? Qué plantillas había que hacerle para lograr esta figura o otra contraplantilla, en fin, eso. Yo no tuve problema, todo lo estudiaba. Por eso llegué a ser encargado general de mueblerías, ¿no? Yo empecé con poquita maquinaria, con mucho trabajo, y así sucesivamente con todas las máquinas, pagaba aquella máquina, de otra, y así me fui equipando. También tuve buenos carpinteros ahí. Lo que me gustaba también era el buen material, hacer las cosas de un material que sirviera. Pero sí, escaleras, bueno, escaleras. Lo poco que yo había visto de hacer escaleras no se parecía a los que yo las hacía.
No, yo la hacía por paño, la trazaba, cogía allí, la trazaba en su sitio y eso no podía fallar. Pum, pum, pum. Y eso nadie me lo enseñó. Eso es que usted en el oficio va viendo muchas cosas. Trabajito para los que estábamos aquí, gracias a Dios no me faltó. Me gustaba la profesión, claro. Hay veces que las cosas vienen solas a donde uno está y uno no se da cuenta. Cuando yo hacía obras de envergadura, la bitácora. Algunas veces venía tierna y había que dejarla. Había que dejarla un poquito de tiempo hasta que la madera se fuera curada. Yo creo que es lo que me ha ayudado a mí, que siempre me iba a lo mejor. Pues nada, me enamoré yo de la madera porque nací entre garepas, como he dicho yo varias veces, y la gente se ríe, no. Pues yo vivía en una casa bastante pequeña y cuando yo digo que nací entre garepas, es verdad, tuvieron que barrer la casa donde yo nací para que eso, la garepa, eso yo lo digo como una cosa graciosa, pero que es así y no pasa nada. Digo, no me extraña de que yo quisiera dedicarme a la madera porque fue así. Esta es mi primera caja que yo la hice, observa, que te voy a explicar lo que fue. Mi padre la vio hecha la cajita. En aquel tiempo pues no había dinero para comprar bisagras, ni habían bisagras pequeñas, la hice yo, la bisagra. Y él vio la caja sin nada de esto puesto. Y entonces esto es picadillo canario, pero él tenía una gubia y yo cogí el picadillo canario y le hice esas modificaciones. Y mi padre se enfadó mucho conmigo y le dijo, mira, Juanito, deja al chiquillo que eso a lo mejor es una novedad. Y claro, esto es estilo inglés. Y a mí me encantó la figura que tenía. Y yo cogí unos cachitos de tela que habían allí, le hice esto y lo puse. También se enfadó mi padre conmigo porque esto es estilo inglés, esto es picadillo y la transformación de hacer las muescas estas. Mi padre en paz descanse me enseñó a manejar los formones, la gubia y todo lo que había que eso. No de talla, no para tallar nada. Lo que pasa es que después tuve una gran suerte de que aprendí también de carpintería, cómo se sacaban las cosas, tanto la madera como eso. Y por eso aprendí carpintería, sabía tanto como un carpintero. Luego aprendí yo a tornear y yo torneé todos los balcones del juzgado de guía, del juzgado nuevo, todos esos balcones los torneé yo y los tallé yo. Y también hice todos los muebles de la alcaldía de Guía, las mesas con pata de caracol, y eso también las hice yo. Me encargó una caja para el rey, al rey no, para el príncipe, cuando iban a venir aquí, y yo le hice la cajita de picadillo y se la entregó a los príncipes. Lo que tiene de gracioso es que, aunque la caja se la regalaron en el Cabildo en Las Palmas, era la estrella de Guía y el sol de Gran Canaria, todo en picadillo. Mis comienzos fueron como muchos chiquillos jóvenes en aquella época con Juan Díaz, conocido por Juan el Grande, que lo era. Y estuve con él un tiempo trabajando, aprendí algunas cosas y luego me fui a vivir con mi abuela a Las Palmas y empecé a trabajar en el taller de los hermanos Arencibia, que procedían de Guía. Y ahí aprendí a tornear y también a tallar algo. A los 17 años más o menos, quiero recordar, regresé a Guía y estuve trabajando con un carpintero, Eugenio Abreos. Luego, estando allí, me fui a Marmolejo, San Isidro, y es cuando me llamaron al camarín, como les comentaba antes. Esta obra se estuvo haciéndose por mi parte, creo que entre el 62, 63, como comenté, hasta el 71. Bueno, mi formación fue también visitando las iglesias donde iba y haciendo dibujos, dibujando. Y estuve también en la antigua escuela Luján Pérez 2 años en dibujo y pintura.
porque lo que quería era cambiar un poco la talla de la madera en los muebles a este tipo artístico. Anteriormente ya me fui de guía, estuve trabajando en Teror, una época que estuvo de moda ir a comprar los muebles a Teror y a mí me fue muy bien. Y ya de ahí me fui al Cabildo. E incluso estuvo por aquí el presidente del Cabildo, que era muy amigo de don Ignacio Arencibia, cuando era el actual alcalde, y me ofrecieron una beca para ir a estudiar escultura a Italia. Eso está publicado en la prensa. Yo pues no me decidí a irme por sentimientos hacia mis padres, ya tenía novia y lo que pasa cuando uno es joven. Creo que perdí una oportunidad, pero tampoco en la vida, igual no me hubiera ido tan bien como me ha ido posteriormente, por lo menos de felicidad con mi familia. Y entré en la zona de lo que es la talla dentro de la carpintería, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo, pues iba cogiendo más experiencia en este caso, ¿no? Y realmente pues se me daba más o menos bien. Y así fue pasando el tiempo hasta que esto decayó de tal manera que los tallistas no eran imprescindibles. Y en fin, y ya después pues me he dedicado por la cuenta mía a hacer el disparate y cosas así por el estilo, ¿no? Hasta hoy. Vale, hoy en día lo que hago son figuras volumétricas, escultura, y es lo que voy por ahí exponiendo en las exposiciones en las cuales me llaman o me citan para si quiero, y hasta ahí. Yo tengo dos figuras emblemáticas, que es mi madre y mi hijo que falleció, ¿no? Vale, entonces esas dos figuras le he puesto todo mi cariño y lo que yo sabía en aquella época. La gente la contempla y la encuentra excepcional en este caso. Pero yo siempre les he dicho que hay que ser humilde en primer lugar y no creerte lo que no eres, ¿no? Nacer con ese don y ser humilde, ¿no? Porque la experiencia es lo que te queda. Y la experiencia de la talla es imprescindible para llegar a ser lo que yo hoy en día soy. Porque si yo prácticamente no hubiera utilizado el anterior oficio, el de hoy creo que se me daría bastante mal. Este año hemos querido homenajear a nuestros artesanos de la madera, carpinteros y tallistas que han sido propietarios de una carpintería o un taller en nuestro municipio. Grandes emprendedores y profesionales con una enorme reputación que han dado prestigio a esta ciudad, además de potenciar su actividad económica. Buenas tardes. Estoy intentando buscar un poquito de luz. Esta oportunidad, elegida por el Ayuntamiento de Guía para que ocupen un lugar destacado los actos de homenaje, reconocimiento y gratitud, ha hecho que hoy nos encontremos aquí para homenajear a la gran familia de carpinteros artesanos del municipio a la que me honro en pertenecer. Todos los que hoy nos hemos podido permitir estar presentes con prudencia en este acto, en un periodo de nuestra vida tan duro, formamos parte de la gran familia que Guía ha dado a la profesión tradicional de carpinteros artesanos. Porque la realidad es que a todos los que amamos la madera, la categoría de carpintero artesano, con mayúsculas, nos llena la boca. Hoy que está tan en uso el bricolaje,
Miramos con tristeza la calidad de los acabados de piezas de madera de antaño, calidad y calidez que ya poco se vuelve a ver y que la vida moderna ha dejado de lado en aras a la inmediatez del mueble en serie, la economía del trabajo a máquina en tablero de baja calidad y la apatía para esperar a poseer un trabajo artesano de calidad. Todo lo que he consultado estos días para poder esta tarde intervenir en nombre de todos nuestros familiares carpinteros artesanos, hablan del gran número de estos carpinteros artesanos que ha dado Guía a la profesión y de lo afamados que eran por calidad y cantidad. Además, hasta los años 50, esta profesión solo se aprendía en calidad de aprendices en taller de profesionales del sector. Se daba en Santa María de Guía un gran estallido social y económico que hacía emigrar al municipio grandes artesanos de la madera y de la herrería fundamentalmente. Y algo de todo ello germinó en la creación de la rama de carpintería en el nuevo Instituto Laboral Sancho de Vargas. ¿Por qué se crea este instituto en Guía y no en otro municipio? Algo tendría que ver la dilatada historia de los artesanos que ha dado esta gran ciudad. Me permito recordar que mi padre, artesano carpintero guiense, fue el primer profesor de la rama de carpintería del instituto y que la familia Abreu ha contribuido, como ya hemos visto, con varios nombres a esta gran profesión. Miguel Abreu con su máquina de carpintería de madera diseñada y ejecutada por él mismo, y mi padre, a la postre profesional, futbolista y docente. Pero claro está, no solo estamos aquí para hablar de la familia Abreu, sino para hablar de la gran familia de carpinteros artesanos de Santa María de Guía, a los cuales su ayuntamiento ha querido recordar y homenajear, nombres propios que su programa de las fiestas no ha querido dejar atrás y que todos hemos podido consultar. Quiero también recordar los ejemplos que aún se pueden disfrutar en nuestro casco histórico, con estas balconadas de las calles principales, los trabajos de estos profesionales en diversos tronos religiosos de la parroquia o del propio Camarín de la Virgen, e incluso este recinto del Teatro Hespérides que aún conserva alguna barandilla que he visto antes por ahí, de grato recuerdo, y que han dado lugar a piezas de gran belleza y a la imaginación en épocas de aprendizaje no docente. No quiero dejar de agradecer al Ayuntamiento, a su alcalde y a la Comisión de Fiestas de este año la gran sensibilidad que han tenido con este gremio al dedicar en año tan aciago un cariñoso recuerdo a nuestros familiares, que nos ha hecho venir desde otros lugares a esta celebración. Gracias en nombre de todos nosotros por poner en valor el estupendo trabajo que nuestros antepasados realizaron por y para los guienses. ¡Felices fiestas! Buenas noches de nuevo. En este momento pido la presencia del alcalde, don Pedro Rodríguez. A continuación iremos nombrando de forma individual a cada uno de los homenajeados de esta noche. Doña Teresa Abreu Ponce recoge el detalle en nombre de su padre, don Eugenio Abreu Roque. Don Miguel Abreu Roque y en su nombre, don Sebastián Abreu.
Don Manuel Aguiar Pérez y en su nombre su hija Mercedes Aguiar. Don José Trigueros León y en su nombre su hija doña Rosario Trigueros. Don Juan Padrón Torres y en su nombre Gasmira Padrón Reyes. Don Raimundo Santana Godoy y en su nombre doña Pilar Santana. Don Mario Aguiar Moreno y en su nombre don Francisco Aguiar, su hijo. Don Juan José Caballero. Don Germán Caballero Rodríguez y en su nombre su hijo Moisés Caballero. Don César Calero Aguiar y en su nombre su sobrina Alicia Jiménez. Don Alfredo Delgado Díaz y en su nombre su hijo David Delgado. Don Manuel Guillén Suárez.
Don Pedro Mendoza Moreno y en su nombre su hijo Pedro Mendoza. Don Francisco Santiago Díaz y en su nombre su hijo Ricardo Santiago. Don Ignacio Aguiar Vega y en su nombre su hija María del Carmen Aguiar. Don Salvador Díaz Santiago y en su nombre Marisol Esteves, su esposa. Don Felipe Jesús Jiménez Pérez y en su nombre su hijo Víctor Jiménez. Don Juan Moreno Godoy. Don Benedicto Santana Moreno. Don Juan Díaz García. Don Juan Quintana Hernández. Don Carmelo Santana Castellano.
Don Félix Díaz Díaz. Don José González Díaz. Don Manuel Luján Luján y en su nombre su hijo Pedro Luján. Don Santiago Luján Luján. Don Honorio Ríos González y en su nombre su hijo Claudio Ríos. Don Honorio Ríos González y en su nombre su hijo Claudio Ríos. Don Juan Carmelo González. Don Francisco Suárez Moreno. Don Juan Serrano Moreno. Y don Manuel Díaz Medina. A continuación les dejo con unas palabras del alcalde y solamente decirles que al terminar el acto les pido que todos los homenajeados se dirijan al frontis de la iglesia, donde sacaremos una foto de familia. No podemos hacerlo aquí en el teatro como es costumbre,
debido a las restricciones y al aforo que tenemos aquí, pero lo haremos delante del templo matriz de nuestra ciudad. Muchas gracias. Señores homenajeados, queridos familiares, querida Teresa Abreu, muchas gracias, siempre es un placer tenerte aquí en casa. Compañeros y compañeras de corporación, vecinas y vecinos, amigas y amigos presentes y también los que nos siguen a través de los medios de comunicación y las redes sociales, muy buenas noches. A todos y a todas les agradezco en nombre de la Corporación Guiense y en el mío propio su presencia en este acto de homenaje que celebramos en el marco de nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de Guía. Cada año, tras el pregón y el Festival Nacional de Folclore, nuestro programa de las fiestas continúa con la celebración de este acto institucional con el que distinguimos y agradecemos públicamente a aquellas personas que han tenido una relevancia y una significación especial en el devenir de nuestra historia social, cultural o económica de este municipio, con proyectos o iniciativas que han beneficiado a nuestra comunidad. Pues bien, quiero comenzar diciéndoles que este día siempre es especial, no solo para nuestros homenajeados y sus familias, sino que lo es también y de forma muy destacada y entrañable para todos nosotros, porque nos brinda la oportunidad de mostrarles nuestro respeto, admiración y consideración más sincera. Tal y como se ha dicho aquí esta noche, los artesanos de la madera forman parte primordial de la vida y de la historia de este municipio y simbolizan los valores más arraigados y auténticos de nuestro sentir como pueblo. Un oficio, el de los carpinteros y tallistas, que rebosa nobleza. Porque ustedes, señores homenajeados, representan el esfuerzo y el trabajo incansable. Al escuchar aquí esta noche algunos retazos de sus historias personales, hemos podido comprobar que existen entre ustedes muchos denominadores comunes, los de una vida de perseverancia, de duro trabajo y de mucho sacrificio. Todos han sido grandes emprendedores, hombres de acción que han sabido resistir en una profesión en la que no le ha quedado más remedio que enfrentarse a una lucha absolutamente desigual contra productos industriales y despersonalizados, carentes por completo de la autenticidad y la belleza de los suyos. Pero ustedes siguieron ahí, dando la batalla y superándolo todo a base de tesón, profesionalidad y excelencia en su quehacer diario. Han sido testigos de una época difícil y a la vez guardianes de valores esenciales que les han permitido salir adelante, pese a las adversidades, a través del trabajo bien hecho y la confianza ganada siempre a pulso. Su trabajo concienzudo, realizado a base de una exquisita laboriosidad y un gran conocimiento técnico, ha otorgado siempre empaque y prestigio a cualquier espacio público o privado que albergase lo que había sido construido por sus manos expertas tras seleccionar los materiales de mayor calidad. Y prestigio es precisamente lo que han dado ustedes, estimados artesanos de la madera, a este municipio. Su contribución al desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad es impagable y con este homenaje queremos que sepan que somos conscientes de ello. Tanto la documentación plasmada en el programa de las fiestas de este año como el documental que se acaba de proyectar nos han permitido conocer con detalle la relevancia de este sector y de sus profesionales en nuestro municipio, con una trayectoria que arranca nada más y nada menos que a comienzo del siglo XVII. Es realmente extraordinario, como lo es también la elevada cifra de carpinteros y tallistas que ha albergado Santa María de Guía a lo largo de nuestra historia, además de su gran notoriedad en toda la comarca. Nos entristece sobremanera comprobar cómo la riqueza de su legado puede irse diluyendo con tantos otros oficios artesanales abocados a la desaparición por los nuevos estándares
de comercialización que marca la sociedad moderna. El relevo generacional es un objetivo a conseguir. Por ello, es importante reivindicar, como hacemos esta noche, la importancia de su profesión como parte esencial de nuestra cultura, de nuestro singular patrimonio. Ustedes, estimados homenajeados, construyeron y consolidaron proyectos de vida dignos de la mayor admiración y por ello formarán parte ya y para siempre de la historia de nuestro municipio. Son un verdadero modelo a seguir, un ejemplo de voluntad, de amor por su trabajo y de dignidad. A todos los presentes y a los que por diversas razones no han podido estar aquí esta noche con nosotros, les hago llegar desde aquí nuestra gratitud, cariño y el elogio unánime de todos los guienses. Estamos orgullosos de ustedes y así hemos querido testimoniarlo en las fiestas patronales que celebramos en honor a nuestra patrona, la Virgen de Guía. Sí, si hemos conseguido que ustedes se hayan sentido orgullosos, si su familia, hoy presente de los que ya no están entre nosotros, también, pues sabremos que este acto ha cumplido la razón de ser. Un gran reconocimiento a nuestros carpinteros y tallistas de la madera. Muchas gracias y buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Airán de Vera Ramos. Soy el encargado de amenizar el fin de este acto. Cuando me dijeron de tocar para este homenaje, sentí un gran orgullo, porque la verdad es que tocar en estas épocas de pandemia para los músicos es bastante... O sea, una buena ocasión, obviamente, para compartir momentos que ya no ¿cómo decirlo? Ya no hay tantos momentos para compartir con ustedes. La obra que he tocado se titula Dos hermanitas, del maestro Francisco Tárrega. Ahora tocaré Recuerdos de la Alhambra, del mismo compositor.
Gracias. Ayer estaba yo en el encuentro de folclore y me encontré con la concejala de Cultura, la cual me dijo que obviamente me recomendó para participar en este acto. Muchas gracias, por cierto, al Ayuntamiento de Guía por dejarme participar. Y me comentó que podría ser buena idea cantar una canción. Yo no soy cantante, pero bueno. Yo le dije, yo me lo pienso. Mi pareja dijo, pues sería buena idea. Y, bueno, me puse manos a ello, las manos a la obra. Y voy a cantar un tema. Claro, yo pensando, bueno, pues canto un tema para acabar. ¿Qué tema podría ser? Se me vino a la cabeza el que voy a cantar a continuación. Y claro, se me vino a la mente qué tienen en común un músico y un artesano, además de la labor que requiere, el trato de la materia prima, en mi caso el sonido. Y se me vino a la mente algo que se me viene normalmente cuando pienso en la formación de un músico, y es en el papel del maestro. Creo que en el papel de un artesano, sobre todo en carpintería, supongo que también tendrá un gran papel el papel del maestro. Así que voy a cantar un tema que todo el mundo conoce. Como yo no soy cantante, espero que me ayuden también a cantar un poquito. Así me dan apoyo moral también. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por venir y espero que pasen una buena noche. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías. Ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambie por ninguna. Aprendí eso puede ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo,
que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví, contigo aprendí que yo nací el día en que Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía.